Hola, sed bienvenidos a mi canal El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso os voy a enseñar un nuevo ejercicio para elevar el lado oscuro. No es el primer ejercicio que realizo a este respecto, pero considero que es uno de los mejores. Es una combinación de otros ejercicios que ya he enseñado en este canal. Como digo en muchas ocasiones, esta sociedad no necesita tanto buenismo, necesita un poco más de balance, ya que esta sociedad por lo general padece de mucha sumisión. La sumisión que desarrolla uno cuando siendo un niño le tratan con dureza y se vuelve sumiso. Ser sumiso es ser demasiado bueno. Entonces, cuando ese niño se vuelve sumiso porque normaliza una actitud que no es normal, en muchas ocasiones incluso olvida que la forma en la que le trataron fue una forma abusiva. Se olvide o no estas circunstancias, que cuando se olvidan se convierten en traumas, hemos de tener en cuenta que aquello que padecemos en nuestra infancia lo reproducimos en nuestras relaciones personales. La persona que aprendió a agachar la cabeza frente a una madre o a un padre abusivo hace lo mismo cuando se encuentra frente a una persona abusiva, frente a una persona narcisista. Y aquí lo que dice la nueva era y el budismo hace aguas. No solamente hace aguas, sino que lo que dicen estas religiones es sumamente dañino para quien padece esta condición. Porque claro, como he explicado en más de una ocasión, ellos dicen, no, es que la culpa es tuya porque espejo. Y yo puedo estar de acuerdo con que la culpa es mía porque el espejo. Pero ¿espejo según la dualidad o espejo según la unidad? ¿Espejo según el buenismo o espejo según la integración de los opuestos? Y esto es algo que los budistas y los nueva era no saben, porque son religiones del sistema basadas en el buenismo y en incluso la negación del mal. Ellos niegan el mal diciendo que el mal en sí no es una fuerza, que simplemente es estupidez. El bien y el mal son dos polaridades opuestas, complementarias, que se deben de integrar para ser una persona equilibrada y sana. De lo contrario, vas a atraer a personas abusivas, a personas narcisistas, porque quizás tienes una herida abierta de la infancia y ellos huelen la sangre. Es algo parecido a lo que sucede con los dragones de Komodo. Cuando los dragones de Komodo muerden a una presa, ellos no esperan atrapar la presa, simplemente le causan una herida a esa presa y ese animal, debido a la saliva tóxica del dragón de Komodo, se le empieza a pudrir la herida. Entonces, ese pobre animal, debido a que tiene esa herida abierta que nunca se cierra, pues atrae a otros dragones de Komodo. Quizás, y con toda seguridad, el dragón que mordió no es el dragón que se comerá a esa presa, pero esa presa pronto o tarde caerá y será devorada por otros dragones de Komodo. Es muy parecido a lo que sucede con una persona que tiene una herida abierta de la infancia. Es excesivamente bueno. Y como digo, realmente se puede hablar de espejo siempre que se tenga presente que una persona sumisa
lo que necesita en realidad es elevar su lado oscuro, porque de esta manera es percibida como una persona fuerte, porque una persona equilibrada tiene un lenguaje corporal firme, su mirada es firme y de esa manera evita el acoso. Entonces, sí, es espejo, pero entendiendo que yo tengo que equilibrar mis energías. Si yo soy demasiado bueno, tendré que elevar el lado oscuro para estar balanceado y de esa manera no tener problemas, de esa manera sanar la herida. Y es que cuando la persona sumisa eleva su lado oscuro y enfrenta al agresor, entonces, como digo, está sanando la herida, porque para el inseguro, para el sumiso, enfrentar al agresor significa vencer el patrón, significa ganar ese coraje que nunca tuvo debido a que le hicieron daño cuando aún no se podía defender. Entonces, como digo, es de suma importancia adquirir este balance. Para las personas sumisas, por desgracia, suelen encontrar en el budismo y en la nueva era su sesgo de confirmación, ya que les dicen que han de ser más buenos. Pero bueno, esto tan solo lo sabe quien lo ha padecido, como lo he padecido yo. Y os diré que una persona sumisa, cuando está frente a una persona abusiva, se siente inferior, su energía se desploma, se cae al suelo, se siente inseguro, se siente frágil, se siente vulnerable, se siente a merced de la persona abusiva. Y debido a que uno lleva mucho tiempo observándose, puede observar esa caída de la energía. Por otra parte, la persona que tienes delante observa en tus ojos la debilidad. Entonces, tú no puedes mantenerte firme ante la otra persona, porque tú te das cuenta que la otra persona ve a través de tus ojos tu debilidad. Entonces, cuando te sientes al descubierto, cuando te sientes desnudo, es cuando te vuelves reactivo, pasas a la acción, estallas en ira, muestras los dientes. Pero eso tan solo es un signo de sumisión, porque la persona que está equilibrada, la persona que es fuerte, no necesita pasar a la acción, no necesita chillar, no necesita estallar. La persona que lo hace es porque no puede mirar fijamente a los ojos a la otra persona para demostrarle que no tiene miedo. Entonces, en este aspecto, como vuelvo a repetir, el equilibrio, el balance entre opuestos se hace del todo fundamental y, pues como digo habitualmente, no debéis de caer en los sesgos de religiones como el budismo y la nueva era. En el pasado, en círculos pequeños, siempre se ha dado una interpretación diferente de las religiones que han explicado al pueblo. Esa interpretación está basada en la unidad, la integración de opuestos, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, lo celestial y lo terrenal, lo masculino y lo femenino. Pero no solamente en el pasado, esto sucede a día de hoy. Sin embargo, al pueblo llano se les enseña religiones basadas en la dualidad, en el buenismo. Y esto no es así. Pues bien, voy a proceder con el ejercicio. Primero voy a explicar un ejercicio para elevar la energía. Es un ejercicio que tan solo sirve para elevar la energía, ¿de acuerdo? Luego combinaremos este ejercicio con otro ejercicio que ya he enseñado para elevar el lado oscuro. Y al combinar ambos ejercicios, podrás notar cómo esa energía ya no es neutral,
sino que se carga de todo ese lado oscuro y la sientes con más fuerza. Lo que haremos será tomar ambos dedos meñiques y situarlos perpendiculares al suelo tal y como te muestro. Entonces rotaremos ambas palmas de las manos sobre los dedos meñiques. Seguidamente empujaremos con las muñecas hacia afuera, tal que así, manteniendo un poco de perpendicularidad aquí entre el brazo y el suelo. Entonces, como veis, cada vez que empujo con la muñeca hacia afuera, realizo una exhalación forzada. Para potenciar este ejercicio aún más, lo que te recomiendo es que sitúes los dientes incisivos de la dentadura inferior contactando por detrás de los dientes de la dentadura superior. Hazlo suavemente para no hacerte daño. Se trata de que adoptes esta posición porque realmente cuando uno siente furia, sucede que, como digo, los dientes de la dentadura inferior contactan ligeramente contra los dientes de la dentadura superior. Entonces se trata de replicar esta acción para sentir esa fuerza dentro de ti. Entonces ahora juntaremos ambos ejercicios, situaremos los dientes tal y como te he mostrado y al mismo tiempo rotaremos las manos tal y como te he enseñado y exhalarás. Nota el movimiento de mis brazos. Intento mantenerlos tensionados y esta parte del brazo paralela al suelo mientras empujo con las muñecas hacia afuera, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir, roto las manos sobre los meñiques, tal que así, y empujo con las muñecas hacia afuera, mientras exhalo con dureza y mantengo la dentadura tal y como os he mostrado. Y bien, si lo hacéis correctamente y sobre todo con cuidado de no haceros daño en la dentadura, notaréis cómo esa energía sube. De lo que se trata es de que practiques delante del espejo y ello te sirva para sentirte fuerte. Cuando estés frente a una persona abusiva, intenta elevar esa energía del lado oscuro sin que se note para poder elevar la energía cuando realmente te sientes con esa energía desplomada. Es decir, si tú intentas elevar la energía de tu lado oscuro frente a un abusivo, entonces siempre te sentirás fuerte. Es complicado y la mayoría de las veces simplemente te derrumbarás. Te será imposible elevar esa energía, pero con práctica, poco a poco, serás capaz de mantenerte íntegro en todo momento. También es importante entender que ante un conflicto con otras personas, una situación de acoso, etc., uno mismo tiene parte de responsabilidad, sobre todo cuando uno se ha dejado pisotear y hay muchas personas que están ahí pues haciendo mofa o lo que sea. Uno mismo entra en un estado de ansiedad, en un estado de hipervigilancia, donde percibe el acoso por todas partes y uno se aleja de todo el mundo. Y a más te alejas de todo el mundo, más acoso percibido sientes. Entonces es importante
tener esto en cuenta y sobre todo intentar buscar la salida. Tú has de elevar tu lado oscuro, has de estar en equilibrio, pero es importante ver en cada momento la implicación que tú tienes en el drama que se está dando, porque las situaciones se crean a dos partes. La parte de los otros, la parte de los otros que quizás te están dañando, o seguro, porque si eres una persona sumisa, pues es muy probable. Y la otra parte es cómo tú reaccionas a ello y los fantasmas que genera tu mente. Cuando estás ante una situación de acoso muy complicada, tu mente genera fantasmas y te hace ver acoso donde no lo hay o magnifica algo que no tiene tanta importancia. Entonces, este tipo de ejercicio te da a ti la responsabilidad de reclamar el respeto que te mereces, porque nadie te va a regalar ese respeto. Y como he dicho en más de una ocasión, cuando las cosas salen mal y alguien te vence, alguien te pisa, alguien te humilla, sientes una rabia y un odio desmedido hacia esa persona. Pero ten en cuenta una cosa, que esa rabia y ese odio en realidad no es hacia esa persona. En muchas ocasiones, aunque no lo creas, es hacia ti mismo por no haber sido capaz de ponerle límites a esa persona. Y te darás cuenta si eres capaz de poner límites a la persona que te daña, porque en ese momento tú sentirás que recuperas un pedacito de tu integridad, un pedacito que te robaron en el pasado, ese pedacito lo recuperas. Y cuando te sientas alegre y gozoso de haber recuperado ese pedacito de tu integridad, entonces entenderás esto que te digo. El odio que sientes cuando alguien te humilla no es hacia esa persona, es hacia ti mismo por permitir una y otra vez las agresiones y las transgresiones contra tu ser. Pero eso tiene una responsabilidad, la responsabilidad de saber gestionar y de no convertirte en una persona odiosa. Además, has de tener en cuenta que, y esto es muy importante, que el lado oscuro no es algo que se maquine, no es algo que tú puedas decir, ahora voy a ser oscuro, ahora voy a ser malo y voy a ser reactivo contra aquel que me haga daño. No, no puedes hacer eso. Porque si maquinas desde la mente, estás en el campo de la mente, estás en el campo del ego. Y el ego siempre reacciona aportando más. Lo que te han hecho más otra parte, que puede ser incluso el doble. Además, el ego es como un niño pequeño e inseguro. Y si tú no eres capaz de obrar desde la justa medida, entonces van a ser tus miedos, tus fantasmas, los que obren una reacción desmedida. El lado oscuro es una energía que se ha de sentir. Cuando sientas la energía del lado oscuro, tus acciones saldrán de forma natural, estarán siempre en la justa medida, no te excederás, pero cuesta al principio porque siendo uno sumiso, esa energía se te atraganta. Y sobre todo el problema que tenemos es el problema de los dogmas del buenismo, del que cree que se va a ganar el paraíso siendo bueno y que si no va a ir al infierno. Todo esto son dogmas para crear una sociedad sumisa y hay excesiva sumisión. Entonces tenemos que empezar a ser un poco más equilibrados. Y sin nada más que decir, espero que el vídeo os ayude.
os podéis suscribir a mi canal de Telegram, El Rincón del Tejo, Espiritualidad y Autoconocimiento. Os dejo el enlace en el primer comentario fijado. Compartir este vídeo si pensáis que hay otras personas que les pueda servir. Darle un like si os ha gustado y comentarme a ver qué os parece. Sin más, un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.